Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con las reglas de la acentuación. Ojo chicos, para empezar con este tema les diré que todas las palabras llevan un acento, ¿no? Entonces, el tema de hoy consiste en ver y determinar dónde llevan el acento las palabras, ¿no? Dicho esto, empezamos con nuestro tema. Primeramente vamos a definir qué es el acento, ¿ya? El acento, ¿no? Hay algunas palabras que se escriben con tilde. Y esas palabras son las más fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque la tilde ya nos indica la ubicación del acento, ¿no? Veamos. El acento es la mayor fuerza de voz o intensidad con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra, ¿no? Dentro de una palabra, ¿ya? Es la mayor fuerza de voz, ¿no? Entonces, chicos, recuerden esto. Mayor fuerza de voz. Ese es el acento, ¿no? Nosotros sabemos que una palabra se divide en sílabas. Y dentro de esas sílabas va a haber una que va a sonar con mayor intensidad que las demás. A esa sílaba que suena con mayor intensidad vamos a decir que es la sílaba que lleva el acento, ¿ya? La mayor fuerza de voz. ¿Listo? Entonces, el tema que anteriormente vimos, ¿no? El silabeo, los diptongos, la concurrencia vocálica, el hiato, etcétera, nos van a servir para poder reconocer el acento, ¿ya? Entonces, no se olviden, chicos, el acento es la mayor fuerza de voz con la que pronunciemos una sílaba dentro de una palabra. Ese es el acento. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver qué tipos de acentos hay en las palabras, ¿no? ¿Ya? Los tipos de acentos son los siguientes. Primer tipo de acento es el acento prosódico. Este acento prosódico se caracteriza porque nosotros debemos de pronunciar correctamente una palabra en las sílabas, ¿ya? Debemos de silabear y de reconocer cuál es la que suena con mayor intensidad, ¿ya? Otro es el acento ortográfico. El acento ortográfico tiene que ver netamente con la escritura, ¿no? Y la escritura se va a caracterizar por este elemento que vemos aquí, la tilde, ¿ya? La tilde. ¿Listo? Y ahí vamos a tener el acento diacrítico. Ustedes saben que por regla general las palabras compuestas de una sola sílaba no se acentúan, ¿no? No llevan tilde. Pero para poder diferenciar la función que éstas tienen, se coloca una tilde en algunas y en otras no. Ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos el acento enfático, que es aquel que nos sirve para enfatizar, ¿ya? Enfatizar una oración, una frase. ¿Listo? Generalmente se utiliza dentro de los monosílabos. ¿Ya? Es algo parecido al diacrítico, pero el enfático nos ayuda a enfatizar, a preguntar o a exclamar. Y el último tipo de acento es el acento acéutico, que es aquel que nos ayuda para disolver un diptongo. ¿Ya? Ustedes saben que los diptongos se juntan en una sola sílaba, ¿no? Dos vocales. Pero el acéutico se encarga de separar estas estas letras de la sílaba. ¿Listo? Entonces tenemos 5 tipos, ¿no? Prosódico, ortográfico, diacrítico, enfático y acéutico. Muy bien, vamos a ver cada uno de estos acentos. Primeramente el acento prosódico. ¿Qué será el acento prosódico, no?
El acento prosódico es la mayor fuerza expiratoria con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra polisilábica. Ojo chicos, es la mayor fuerza de voz, ¿no? La mayor fuerza de voz. ¿Ya? Con la que se pronuncia, mayor fuerza expiratoria, con la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra polisilábica. ¿Qué quiere decir polisilábica? Esta parte de aquí. Que es una palabra compuesta por más de una sílaba. Poli significa varios, silábica sílabas, no quiere decir que tiene varias sílabas, ¿ya? Veamos un ejemplo o algunos ejemplos. Ropero, ¿no? Te dan la palabra ropero, usted sí la vea, ropero. Y nosotros nos damos cuenta cuál suena con mayor intensidad, cuál pronunciamos con mayor intensidad. Ropero. Entonces, ¿cuál es el acento prosódico de la palabra ropero? La P, ¿no? La P. Y ojo chicos, para determinar el acento prosódico se determina mediante las sílabas, ¿no? La sílaba que suena con mayor fuerza se le llama sílaba tónica. Por eso abajo de la P está ST. Y las otras sílabas que no suenan, no tienen un sonido menor de la mayor fuerza de voz, se denominan sílabas átonas. Recuerden, esto ya lo hemos visto en el tema de la sílaba, ¿no? La que suena con mayor intensidad, sílaba tónica, y las que tienen menor intensidad, sílabas átonas. Entonces, así nosotros reconocemos al acento prosódico, ¿ya? Es aquel que tiene mayor fuerza de voz dentro de una palabra polisilábica, compuesta de varias sílabas. Ahora vamos a ver el acento ortográfico. ¿Qué será este acento ortográfico? ¿No? Tiene que ver con la escritura, les dije anteriormente. Muy bien, entonces vamos a decir que el acento ortográfico también se le conoce como la tilde. Ojo chicos, tilde, ¿no? ¿Qué es la tilde? Es una rayita oblicua que se grafica sobre la vocal de la sílaba tónica. ¿Ya chicos? Se grafica, ¿no? Se escribe, se marca, se raya, ¿no? Dentro de la vocal de la sílaba tónica, ¿ya? Veamos el ejemplo. Tenemos práctica, ¿no? Usted sí la vea. Práctica. Sabemos que la sílaba tónica es prac. Entonces se ubica la tilde encima de esa vocal, ¿no? Entonces sílaba tónica, sílaba átona, sílaba átona, ¿no? Ojo chicos, el acento ortográfico tiene algunas reglas, las cuales debemos de conocer, indicando la ubicación de las palabras. Ya más adelante lo vamos a ver cuando hagamos esa clasificación. Seguidamente vamos a tener el acento diacrítico. ¿A qué se refiere el acento diacrítico? Algunos también le conocen esto como tildación diacrítica, ¿ya? Para reconocer un grupo de palabras compuestas de una sola sílaba, ¿no? A ver, veamos. Este tipo de acento nos sirve para diferenciar, ojo chicos, ahí está, los monosílabos. Monosílabos son palabras compuestas por una sílaba, ¿ya? Ejemplo, aquí decimos el gato come pescado, ¿no? Y aquí él ganó la carrera, ¿ya? Él ganó la carrera, ¿listo? Entonces, nos vamos a dar cuenta que él es un monosílabo y en la segunda él es otro monosílabo, ¿no? Pero ¿por qué el segundo lleva tilde y el primero no? ¿Por qué? Porque estas dos él pertenecen a categorías gramaticales diferentes, ¿ya? Este él es un artículo, ¿ya? Es un artículo, ¿listo? Es un artículo. Y sabemos que los artículos
no se tilda, ¿no? El artículo es aquel que presenta al sustantivo, ¿no? Y el segundo, chicos, el segundo es un pronombre, ¿ya? El segundo es un pronombre, ¿listo? Y sabemos que el pronombre es aquel que reemplaza al sustantivo, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, acá Juan ganó la carrera, nosotros simplemente utilizamos él. Pero esa él se debe de tildar, ¿ya? Entonces, chicos, el acento diacrítico nos sirve para diferenciar estos monosílabos, ¿no? O palabras compuestas por una sílaba, ¿ya? Entonces vamos a determinar qué categoría gramatical cumple, ¿no? Tenemos el, tú, sí, mi, te, más, etcétera, ¿no? Muy bien, ahora continuemos. Vamos a ver el acento enfático. ¿Qué será el acento enfático? Anteriormente les he dicho que es aquel que servía para dar énfasis, ¿no? ¿Dónde vamos a dar énfasis? En las expresiones admirativas y en las expresiones interrogativas. Cuando nosotros hacemos uso de una exclamación o de una pregunta, netamente vamos a hacer énfasis. Vamos a utilizar el acento enfático. Veamos. ¿Cuál estudiante resolvió el problema? Nosotros estamos haciendo el énfasis en la pregunta, ¿no? ¿Cuál? Y cuando hacemos una admiración, ¡qué bonito perro! Entonces nosotros también hacemos énfasis en algunas palabras, ¿no? ¡Qué bonito perro! ¿Cuál estudiante resolvió el problema? Entonces aquí vemos pregunta, aquí en la primera parte, y en la segunda vemos admiración, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer ese tipo de expresiones, sí o sí debemos de utilizar un acento enfático, lo cual consiste en escribir una tilde dentro de las expresiones. Muy bien, ahora vamos a tener el acento acéutico, ¿no? ¿En qué consistirá este acento acéutico? Este acento acéutico lo vamos a utilizar para romper con un diptongo. Ojo, recuerden que el diptongo es la unión de dos vocales en una sílaba, ¿no? Generalmente se da de una cerrada con una abierta o una abierta con una cerrada, ¿no? Muy bien, veamos. Aquí tenemos las palabras María, raíz, vía, púa, ¿no? Vía, púa, ¿ya? Entonces, usted va a silabear estas palabras, ¿no? María. Y se van a dar cuenta que en aquí ya se divide en dos sílabas. Entonces, aparentemente, si nosotros decimos vocal cerrada con vocal abierta, sería diptongo. Pero para romper con ese diptongo, para que estos se separen, debe de tildarse la vocal cerrada, ¿no? Recuerden, eso ya lo hemos visto, ¿no? Una formación del hiato. Siguiente, raíz, ¿no? Vía, púa, ¿no? Entonces, en este tipo de palabras, de acuerdo a la pronunciación, utilizamos el acento acéntico. Continuemos. Ahora vamos a ver las palabras según la ubicación del acento, ¿no? Estas palabras son las siguientes. Primeramente tenemos a las palabras agudas, tenemos a las palabras graves o llanas, tenemos a las palabras esdrújulas y a las palabras sobreesdrújulas, ¿no? Según la ubicación del acento, las palabras se clasifican en 4 tipos, ¿no? Agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Listo? Ahora pasemos a analizar cada una de estas palabras o de este tipo de palabras. Primer tipo se denomina agudas u oxítonas.
¿ya? Ojo, tienen, ¿no?, sus nombres. ¿Cómo determinamos si una palabra es aguda? ¿Ya? Vamos a determinar porque la intensidad de la pronunciación recae sobre la última sílaba. Quiere decir que la sílaba tónica pertenece o recae en la última sílaba, ¿ya? Además, van a llevar tilde cuando terminan en N, S o vocal, ¿ya? N, S o vocal, ¿no? Entonces, las palabras agudas, ya saben, llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y se escriben con tilde cuando terminan en N, S o vocal. Veamos algunos ejemplos. Nosotros, para determinar última, penúltima, antepenúltima, vamos a silabear una palabra y empezamos a contar de derecha a izquierda, ¿no? Ejemplo, ¿no? Veamos, últimas sílabas. Pared, ¿no? Canción, través, caminó y paz. Las que llevan acento prosódico y son agudas son, por ejemplo, pared, ¿ya? Pared. Y paz, ¿no? Ahora, se nos dice que llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Por ejemplo, canción. Está terminando en N y por ende lleva tilde, ¿no? La que le precede. Entonces, esta es aguda. Través, termina en S. Caminó. Para determinar que una palabra terminada en vocal es aguda, es muy fácil, chicos. Solamente tenemos que determinar de que esté en tiempo pasado o en tiempo futuro, ¿no? No en presente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, caminó es pasado. En futuro, ¿cómo diríamos? Caminará, ¿no? En futuro. Si decimos yo camino o él camina en presente, no debe de llevar tilde, ¿no? La vocal se aplica al tiempo pasado y al tiempo futuro, ¿ya? Perdón, ahí se aplica la tilde en estas palabras que terminan en vocal. Veamos el siguiente tipo, las palabras graves o paroxítonas. Estas palabras graves o paroxítonas son aquellas que llevan la mayor intensidad o la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Quiere decir que recorren una sílaba hacia el lado izquierdo, ¿no? Ahora, no llevan tilde. Llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal aguda, ¿ya? No sabemos, ¿no?, cómo vamos a reconocer la vocal aguda, en un tiempo pasado o en un tiempo futuro. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo, pizarra, árbol, tórax, Marlene, Ica, ¿no? Penúltima sílaba, ¿no? Aquí vemos un ejemplito, aquí también, de aquí, ¿no? Ojo, todas estas terminan en vocal, pero ninguna es aguda, ¿no? ¿Listo? Ahora, no llevan tilde cuando no terminan en NS, ¿no? Perdón, llevan tilde cuando no terminan en NS. Pueden terminar en todas las demás consonantes, como en este caso en la L y en este caso en la X. En este tipo de palabras, la tilde es obligatoria, ¿no? Como por ejemplo termina en L y en AR va a llevar tilde. Termina en X y en la penúltima sílaba en TO debe de llevar tilde, ¿no? Entonces, así podemos reconocer a las palabras graves o paroxítonas. Ahora vamos a ver a las palabras esdrújulas o proparoxítonas, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo caracterizamos este tipo de palabras? Es cuando la mayor fuerza de voz o intensidad recae sobre la antepenúltima sílaba, ¿ya? Antepenúltima sílaba, ¿listo? Aquí todas las palabras se van a escribir con tilde, ya todas, sin excepción. Veamos, teórico y rápido, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima y lleva tilde. Rápido, última, penúltima, antepenúltima y lleva tilde, ¿no? Entonces, las esdrújulas
son aquellas palabras ya fáciles de reconocer. Ahora vamos a ver a las palabras sobresrújulas, ¿no? Aquí las palabras sobresrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba, ¿ya? Por eso vamos a decir que recae hasta 3 y aún 4 sílabas, ¿ya? 3 y aún 4 sílabas antes de la última, ¿no? Y al igual que las sobresrújulas se tildan todas, al igual que las esdrújulas se tildan todas sin excepción. Veamos los ejemplos. Díganselo asperísimamente, ¿no? Veamos última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, ¿no? Esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, antes de la tras antepenúltima, como hemos visto acá, 4, 1, 2, 3 y 4, antes de la última sílaba, nos dice por aquí, también pertenecería a las palabras sobresrújulas. Ojo, pero estas 4 antes de la última sílaba generalmente se da en compuestos, ¿ya? Asperísimamente es una palabra compuesta. Todas las palabras terminadas en mente son palabras compuestas de forma adverbial, ya no van a tener problemas. Y en las palabras que indican verbos, porque las sobresrújulas se van a caracterizar por los verbos, van a terminar en celo, en melo, en telo, ¿ya? Por ejemplo, díganselo, cómpramelo, regálatelo, etc. Todas esas siempre con tilde en la tras antepenúltima. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas observaciones generales a estas reglas que hemos visto. Primeramente, vamos a decir que la ubicación del acento permite diferenciar el significado de las palabras. Puede haber una palabra que se escriba de una forma, pero si nosotros queremos darle el acento en diferentes sílabas, esta cambia de significado, ¿eh? Por eso vamos a decir acá, diferenciar el significado de las palabras. Por ejemplo, acá tenemos la palabra público, pero nosotros le vamos a poner acento. Por ejemplo, si queremos que sea esdrújula, vamos a decir público. Entonces, esta se va a convertir en esdrújula y su significado va a ser público, ¿no? Público significa pues gente, ¿no? A ver, aquí lo vamos a anotar, gente, personas, ¿no? Público, vamos a decir personas, ¿no? Gente. ¿Eh? Hay poco público, ¿no? Se refiere a que hay pocas personas, hay poca gente. Público. Ahora, si yo digo publico, aquí en la segunda se vuelve una palabra grave, publico. Público es un derivado del verbo publicar, ¿ya? Derivado del verbo publicar. Por ejemplo, yo publico un libro de cuentos, ¿no? ¿Verdad? Y en el otro público viene igual del verbo publicar, pero está en tiempo pasado, ¿no? Esto es el pasado o pretérito del verbo pasado del verbo publicar. ¿Ah? Pasado del verbo publicar. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que la ubicación del acento, ya puede ser aguda, grave o esdrújula, ayuda a cambiar o a diferenciar el significado de las palabras. ¿Listo? Siguiente observación. Las letras mayúsculas se ajustan a las reglas de acentuación. Ojo, anteriormente decíamos de que si nosotros escribíamos con letras mayúsculas, no era necesario ponerle tilde.
Según la nueva norma de la gramática, nosotros sí debemos de ponerle tilde o acento. Ejemplo, ¿no? Álvaro. Álvaro es un nombre propio, ¿no? No es Álvaro, sino es Álvaro. Por ende, es una palabra esdrújula y debe de tildarse. Ancash es una palabra grave. No termina en NS o vocal, termina en H, debe de tildarse, ¿no? Ancash. Álvaro, les dije, ¿no? Ítaca, igual que Álvaro, ¿no? Es esdrújula. Ítaca, debe de tildarse. Perú, no es Perú, ¿no? Es una palabra aguda, termina en vocal, por lo tanto debe de llevar tilde. Ya chicos, entonces hay que, las letras mayúsculas se ajustan a nuestras reglas de acentuación. Veamos otra. Las palabras terminadas en Y se tildan si son graves, ¿no? Recuerden cuando hicimos los diptongos, la Y tomaba el sonido de I. Pero aquí el acento se basa netamente en la escritura y la Y dentro de nuestro alfabeto es una consonante, ¿no? Ejemplo, no dices yoquei, dices yoquei, entonces debe de tildarse. No dices volei, dices volei, entonces debe de tildarse, ¿no? ¿Por qué? Porque son palabras graves, ¿ya? Siguiente excepción a la regla tenemos que las palabras latinas, las palabras del origen latino, siguen las reglas generales de la acentuación. Como por ejemplo, dicen, no, vamos a hacer un referéndum. Nosotros sí la vemos, referéndum. Es una palabra grave, termina en M, por lo tanto debe de llevar tilde, ¿no? Otro, hábitat. Palabra esdrújula y por lo tanto se debe de tildar, ¿no? Seguimos las reglas generales de la acentuación. Siguiente. Las palabras de origen extranjero adaptadas al español se adecúan a las reglas, ¿no? Ejemplo, champán y cóctel, ¿no? Champán que deriva de un galicismo, ¿no? Del francés, champán, aguda, termina en N, debe de llevar tilde. Otro, cóctel, ¿no? Cóctel. Entonces una palabra grave termina en L, por lo tanto lleva tilde. ¿Listo? Veamos más excepciones. Dice, en algunas palabras se produce el desplazamiento de la sílaba tónica cuando ésta cambia al plural, ¿ya? Ojo, vamos a resaltar esto. Dice, en algunas se produce el desplazamiento de la sílaba tónica. Quiere decir que la sílaba tónica va a cambiar, ¿no? Cuando este se convierte en plural, ¿ya? Entonces, esto nos quiere decir de esta forma. Acá tenemos la palabra carácter. Carácter está en singular, ¿no? Carácter. Es una palabra grave, ¿no? Grave. Acá lo anotamos. Grave. ¿Ya? Cuando es singular es una palabra grave, ¿no? El acento nos indica que es una palabra grave. Pero nosotros cuando esta palabra carácter lo convertimos al plural, por ejemplo decimos caracteres, ¿no? No decimos caracteres, sino decimos caracteres. Entonces vamos a decir de que aquí esta se vuelve en qué? También en grave, ¿no? También en grave. Pero ojo chicos, caracteres, caracteres, ¿no? Caracteres. Los caracteres, ¿no? Vamos a decir que esta que tenía tilde pierde, ¿no? Esa propiedad. ¿Por qué? Porque aquí ya la acentuación va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, si una lleva en una forma singular lleva tilde como un carácter, en su forma plural caracteres, esta ya no lleva tilde, ¿ya? Se produce el desplazamiento de la sílaba. Veamos otro
Otra forma dice, desde un punto de vista ortográfico, las palabras de una sílaba que presentan diptongo o triptongo no llevan tilde. ¿Ya? Veamos. Dice, ¿no? Presentan diptongo o triptongo. Y son palabras de una sola sílaba, digamos, monosílabas, ¿no? Ejemplo, aquí vamos a tener la palabra Dios. Dios no se separa en sílabas, termina en S, ¿no? Es aguda, pero no debe de llevar tilde. ¿Ya? Esta es una regla. Y aquí también tenemos una palabra, ¿no? Que presenta triptongo, criáis. Termina en S, no debe de llevar tilde. ¿Ya? Muy bien, dicho esto, terminamos.